Hallo zusammen, hola. Yo soy Janine, tu profesora de alemán. Hoy veremos los verbos modales. Los verbos modales son verbos muy importantes. Tenemos que memorizarlos y en alemán existen 7 verbos modales. Aquí vemos los primeros 2 verbos modales. Vamos a decirlos juntos. Ich kann. Du kannst, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ich darf, du darfst, darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Podemos notar que los verbos modales no se conjugan como cualquier otro verbo regular. O sea, por ejemplo, la persona ich el verbo no termina en e, como de costumbre. En sí es tampoco termina en t. Entonces, por eso tenemos que memorizarlos. Pero lo fácil ahí es que podemos ver que la primera persona singular y la tercera persona singular son iguales. También la primera persona plural y la tercera persona plural son iguales. Entonces así no tenemos tanto que aprender. Y si te preguntas ahora por qué hay 2 veces un verbo que traducimos como poder y cuándo usar cuál, eso lo vemos más adelante. Vamos a ver los próximos 2 verbos. Ich muss, du musst, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Ich soll, du sollst, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Vemos que pasa lo mismo. Primera y tercera persona singular son iguales. Y también primera y tercera persona plural. Aquí tenemos 2 verbos más. Ich will, du willst, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Ich möchte, du möchtest, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Y el último de los 7 verbos modales. Ich mag, du magst, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. ¿Cómo podemos usar esos verbos en la estructura de la oración? Bien, aquí es importante saber que normalmente usamos los verbos modales siempre con otro verbo más. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, de decir en español, ¿no? Yo puedo no sé qué, o yo tengo que, y terminar esa oración sin otro verbo más es casi imposible. O sea que en un 95% necesitamos otro verbo. Entonces, si tenemos otro verbo, sería como en español que ese otro verbo también es en infinitivo, o sea, no tenemos que conjugarlo. Si decimos esta oración en español, yo tengo que, eso está conjugado con yo, trabajar mañana hasta las 8. El verbo trabajar no se conjuga. No importa si yo digo, yo tengo que trabajar, tú tienes que trabajar, nosotros tenemos que trabajar. El verbo trabajar nunca cambia. Y eso pasa también en alemán. Vemos que el verbo arbeiten está en infinitivo. No hay que conjugarlo.
Ahora, la estructura de la oración sí es diferente. En español decimos un verbo y justo después el otro. Pero aquí en alemán hay que decir el verbo de modales en segundo lugar, ya que es el verbo que conjugamos y por eso toma el lugar del verbo, que sabemos ya que siempre está en segundo lugar. Y el otro verbo va al final de la oración. No importa si la oración sea larga o corta, va al final de la oración. Vamos a ver el significado de estos verbos. Yo hice grupos porque siempre hay dos que se parecen. Un solo queda solo, pero los demás como que pueden formar parejas porque se parecen. Können, poder. Dürfen, también poder. Obviamente se parecen. Müssen, tener que, y sollen, deber, son muy parecidos. Wollen, querer, y möchten, quisiera, también se parecen mucho. Y el que queda solo es el mögen, gustar. ¿Cómo es el uso de esos verbos? Vemos primero el verbo können, que significa poder. En realidad se usa tal como en español, pero hay una excepción. Las habilidades, por ejemplo, aquí, ich kann sehr gut schwimmen, en español sería yo sé nadar muy bien. Pero en alemán usamos el verbo können, poder, o sea, sería yo puedo nadar muy bien. ¿Ok? Para habilidades usamos el verbo poder, no el verbo saber. También para oportunidades como aquí, du kannst 3 Uhr anrufen, tú puedes llamar a las 3, bueno, tal como en español. Después tenemos el verbo dürfen, también lo traducimos como poder, pero se usa para otras cosas. Primero se usa para un permiso. Meine Katze darf in den Garten gehen. Mi gato puede ir al jardín. O sea, él tiene el permiso de hacer eso. También para prohibiciones. In der Bibliothek darf man nicht rauchen. En la biblioteca no se puede fumar, o sea, está prohibido. Y por último, para preguntas súper amables. Darf ich dein Handy benutzen? ¿Puedo utilizar tu celular? A continuación tenemos el verbo müssen. Yo diría que müssen significa tener que. Por ejemplo, cuando hay una necesidad de algo. Wir müssen morgen arbeiten. Nosotros tenemos que trabajar mañana. O ich muss noch kochen. Yo aún tengo que cocinar. Müssen para mí, yo siempre digo que no es tan fuerte como en español. En español oigo muchas personas usando el verbo deber. Yo debo, pero en alemán podemos muy bien usar el verbo müssen para todas esas cosas. El verbo sollen, deber, lo usamos más para, por ejemplo, órdenes. Sie sollen das Telefon ausschalten. Usted debe apagar el teléfono. Y aún más común lo usamos para preguntar si este es el deseo de la otra persona. Por ejemplo, ¿soll ich das Fenster schließen? ¿Debo cerrar la ventana? O sea, a ver si tú quieres eso. O ¿soll ich dir einen Kaffee machen? ¿Debo prepararte un café? A ver si ese es tu deseo de que yo te prepare un café. Para los que hablan inglés podemos compararlo un poco con el should. Should I? Después tenemos el verbo wollen. Wollen significa querer y lo usamos para intenciones. Ich will nicht in die Schule gehen. No quiero ir a la escuela. O ich will nächstes Jahr nach New York fliegen. Quiero volar el año próximo a Nueva York. Son intenciones que tenemos, o sea, queremos
tener algo o hacer algo. No funciona para sentimientos de como querer a alguien, ¿ok? Eso no funciona. Ahí tenemos que usar otra cosa, pero el wollen es solamente una intención. El próximo verbo es möchten. Möchten yo lo traduciría como quisiera. Y en realidad möchten es la forma amable de wollen. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? ¿Quisiera usted una habitación simple o una habitación doble? Ich möchte ein Doppelzimmer. Yo quisiera una habitación doble. Entonces, si pedimos a alguien algo, y especialmente si esa persona no es familia o amigo de nosotros, usamos el möchten, que es más amable, más cordial que el wollen. Y por último, el verbo mögen. Mögen significa gustar y lo usamos para preferencias. Ich mag die Musik von Michael Jackson. Me gusta la música de Michael Jackson. Magst du italienisches Essen? ¿Te gusta la comida italiana? Entonces podemos decir que es gustar si te gusta una cosa o agradar si te agrada una persona. Zusammenfassung, resumen. Los verbos modales son verbos importantes. La primera y tercera persona singular son iguales. La primera y la tercera persona plural también son iguales. Tenemos que memorizar esos verbos, ya que no funcionan como cualquier otro verbo regular. El segundo verbo que usamos va al final de la oración y está en infinitivo. Y por último, no olvidemos de escribir los sustantivos en mayúscula y que el verbo, en este caso el verbo de modales, va en segundo lugar o en primer lugar si hacemos una pregunta. Con esto ya hemos llegado al final de este video. No quería hacer el video muy largo, por eso lo terminamos aquí. Pero puedes ver la segunda parte de verbos modales para tú controlar si entendiste bien cómo funcionan y cuándo tú utilizarías cuál. Te lo recomiendo porque ahí vas a ver ejercicios y también un diálogo muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones y tschüss.